Si esta medianoche tu celular te nombrara contacto de emergencia de la única persona que sostiene tu vida profesional, ¿a quién escogerías? ¿A la fusión del año o a la vida que siempre te sostuvo en silencio? Esta es la historia de cómo un dato olvidado en un formulario jaló del hilo de un imperio y dejó al descubierto el precio de la soledad. Quédate, porque en los próximos minutos escucharás el tintineo de una última campana, y quizá el comienzo de algo que vale más que cualquier reporte trimestral. El teléfono vibró 3 veces sobre la mesa de roble antes de que Gonzalo Tavares adivinara que el destino estaba tocando a su puerta. Casi medianoche. Lisboa, encendida como un collar de luces, se extendía tras los ventanales de su despacho de esquina. Él, el hombre que lo tenía todo, poder, prestigio, una fusión histórica a horas de anunciarse, no imaginaba que una llamada desconocida le arrancaría de raíz la certeza que cultivó por años. Una voz clínica anunció una emergencia y pronunció un nombre que a él le atravesó el pecho. Inés Cardoso. No familia. Un único contacto. Él. ¿Cómo podía ser que la mujer que sostenía el pulso de su agenda, la mente silenciosa detrás de su éxito, no tuviera a nadie más? ¿En qué momento la eficiencia perfecta de ella se volvió un muro detrás del cual escondía su vida? En urgencias, el olor a desinfectante parecía mezclar miedo y verdad. Inés, inmóvil, pálida, pequeña sin su coraza de profesional impecable. Monitores marcando ritmos que no pedían permiso. Informes iniciales. Anemia feroz, agotamiento extremo, una pérdida de peso que contaba sin palabras semanas de lucha. ¿Estrés? Sí. Pero algo más oscuro respiraba entre líneas. Y entonces, el golpe que nadie quiere escuchar. Una forma agresiva de leucemia, diagnosticada hacía 6 meses. Un ensayo clínico abandonado de pronto. Silencios que pesaban más que cualquier cifra en un estado financiero. ¿Qué se le había escapado a él, el estratega infalible? Tardes de trámite, el traje que de pronto quedaba grande, el té reemplazando al café, la manera en que ella se borraba de la escena justo cuando el cansancio la delataba. ¿Cuántas veces la vio y sin verla, la dejó ir a pelear sola? La soledad de Inés no cabía en un expediente, sin padres desde niña, sin red que la sostuviera, con una vida armada a fuerza de becas, trabajo y disciplina. Voluntaria los sábados, dando luz donde a ella le faltó, y sin embargo, con un aviso de desalojo a la vuelta de la esquina, el refrigerador casi vacío, facturas amontonadas bajo una carpeta, para que el mundo no las mirara. ¿Cuántas batallas se pueden pelear sin testigos antes de caer? Gonzalo, el hombre de las decisiones, descubrió el amargo sabor de la impotencia. Por primera vez, la fusión podía esperar. La ciudad amanecía, y él seguía ahí, sentado en una silla de plástico, aprendiendo que a veces el éxito no sirve de abrigo. El oncólogo habló de urgencias, de caminos estrechos y puertas que se cierran si no se empujan a tiempo. Él juró que el costo no sería un obstáculo, pero entendió algo más difícil. El dinero resuelve cuentas, no cicatrices. Cuando Inés abrió los ojos, la dignidad llegó con ella. Ningún sollozo, ningún reproche. Solo ese orden severo con el que vivía, lo personal por su cuenta, el trabajo en pie. Quiso poner su renuncia sobre la mesa antes que su vulnerabilidad. ¿Cuánta fuerza cabe en un cuerpo cansado? ¿Cuántas veces la vida enseña a sobrevivir levantando muros donde debería haber manos? Él transformó la culpa en movimiento. Escarbó en las políticas de su empresa y descubrió lo que prefería no ver. Exclusiones para ensayos, topes que se agotaban, licencias que eran ausencias sin sueldo, y después, adiós. ¿Cómo exigirle lealtad a una gente que, cuando se quebraba, quedaba sola? El mismo día, convocó cambios que parecían imposibles hasta no hace tanto. Cobertura amplia para tratamientos avanzados, un fondo para enfermedades catastróficas, licencias pagadas que le devolvieran dignidad al descanso que sana. Sí, costaría, pero ¿cuánto costaba no hacerlo? ¿Cuánto pierde una empresa cuando sus personas tienen miedo de enfermarse? La noticia se esparció por pasillos donde el rumor del poder rara vez comparte lugar con la compasión. Algunos se sorprendieron, otros sospecharon un arrebato pasajero. Él sabía que no era una moda, era un punto de no retorno, porque en la cama de hospital no yacía una asistente, yacía el espejo de todo lo que su liderazgo no quería admitir. Inés pasó a tratamiento ambulatorio. Eligió su departamento modesto en Benfica,
en vez de la casa amplia y cómoda que le ofrecían. Límites. Su vida no era un favor, era suya. En la mesa pequeña de su cocina, entre sopas ligeras y recomendaciones médicas, la conversación tomó otro pulso. ¿Qué define a una persona cuando se le desprende el uniforme del trabajo? En los relatos de su voluntariado se encendía una luz distinta, la pasión de quien reconoce en otros la misma herida y decide convertirla en brújula. Él quiso multiplicar ese programa con el sello de su fundación. Ella pidió distancia. No todo se compra, no todo se viste con el logo de una empresa. Él, sorprendido, aprendió a respetar. 6 meses después, la compañía aplaudía cifras y la cultura empezaba a hablar otro idioma. La retención subía, la satisfacción también, pero el verdadero aplauso no estaba en el auditorio. Estaba en el timbre metálico de una campanita que Inés sostuvo al terminar su último tratamiento. No había garantía, sí esperanza, vigilancia por años, cuidados, paciencia. La vida, de nuevo, pidiendo tiempo. En el coche, camino a una cena que él había planeado como cierre y promesa, surgió la pregunta que la inquietaba. ¿Y ahora? ¿Volver a qué? Lo de antes ya no alcanzaba. El puesto que la había definido quedaba chico frente a lo que ahora era evidente. Su mirada tenía alcance de estratega, su sensibilidad, de quien entiende que los números respiran si la gente puede respirar. Una celebración íntima reunió a piezas clave de su historia. Alumnos del programa que ahora guiaban a otros, enfermeras que habían visto los días más duros, colegas que facilitaron lo imposible, historias cruzándose como hilos de un mismo tejido. ¿Cuántas vidas toca una sola vida cuando decide no rendirse? Cuando la sala quedó en silencio, Gonzalo mostró el plan que incubó en secreto. Una fundación Tavares, con propósito verdadero. Un programa grande, serio, constante para jóvenes que salen de casas hogar y se enfrentan al mundo sin red. Becas, vivienda, mentoría, oportunidades. No caridad, sino futuro. Autonomía, presupuesto robusto, equipo propio. La dirección, para Inés. No como premio a la víctima, sino como reconocimiento a la arquitecta de sentido que él había aprendido a mirar. Ella pidió tiempo. ¿Qué significa aceptar sin que la deuda anule la libertad? ¿Cómo se recibe una llave sin entregar el mapa? Él entendió y esperó. 3 semanas después, caminaron juntos por oficinas nuevas aún con olor a pintura, con ventanas abiertas a una ciudad que parecía distinta. Ella tomó las llaves sin temblar. El título venía con peso, sí, pero también con esa paz que dan las cosas cuando por fin encajan. Llegaron a un jardín cercano, donde el sol de otoño calentaba apenas. Ella miró hacia atrás y vio la línea entera. La niña que se quedó sin padres, la joven que estudió beca tras beca, la mujer que aprendió a no pedir y a dar en silencio, la paciente que peleó una batalla que no escogió, la directora que ahora podía encender faros para otros. Él miró la suya, el jefe implacable, el estratega que confundió eficiencia con valor, el hombre que descubrió que el éxito, sin humanidad, se vuelve hueco. Y ellos dos, ni jefe ni asistente, ni salvador ni salvada. 2 adultos aprendiendo a caminar a la par, cuidando los límites como quien cuida una herida que cicatriza. Un pacto sencillo y enorme. Respeto, verdad, espacio. ¿Se puede construir algo así en el mundo de las prisas y los titulares? Ahí estaba el reto. Volvieron a ponerse de pie. La vida los reclamaba. Una fundación que echara a andar, programas que diseñar, adolescentes a quienes ofrecer un horizonte. En la oficina de él, una planta pequeña, regalo de ella, crecía sin alarde. Agua a tiempo, luz suficiente, paciencia. Así también crecen las segundas oportunidades. Lisboa seguía brillando. Tal vez las ciudades no cambian, pero las miradas sí. Aquel contacto de emergencia, escrito sin expectativas en un formulario, había sido el hilo del que tiró el destino para desbaratar certezas y tejer una historia nueva. Una empresa más justa, una mujer que recuperó su voz, un hombre que entendió tarde, pero a tiempo, que el verdadero poder no es dominar, sino cuidar. Y, entre ambos, una alianza que prefiere el silencio a la promesa fácil, el acto al discurso, la constancia a la grandilocuencia. Porque hay llamadas que no se esperan, y sin embargo, llegan para cambiarlo todo. Y hay corazones que, aún cansados, todavía eligen creer.
El teléfono vibró 3 veces sobre la mesa de roble antes de que Gonzalo Tavares adivinara que el destino estaba tocando a su puerta. Casi medianoche. Lisboa, encendida como un collar de luces, se extendía tras los ventanales de su despacho de esquina. Él, el hombre que lo tenía todo, poder, prestigio, una fusión histórica a horas de anunciarse, no imaginaba que una llamada desconocida le arrancaría de raíz la certeza que cultivó por años. Una voz clínica anunció una emergencia y pronunció un nombre que a él le atravesó el pecho. Inés Cardoso. No familia. Un único contacto. Él. ¿Cómo podía ser que la mujer que sostenía el pulso de su agenda, la mente silenciosa detrás de su éxito, no tuviera a nadie más? ¿En qué momento la eficiencia perfecta de ella se volvió un muro detrás del cual escondía su vida? En urgencias, el olor a desinfectante parecía mezclar miedo y verdad. Inés, inmóvil, pálida, pequeña sin su coraza de profesional impecable. Monitores marcando ritmos que no pedían permiso. Informes iniciales. Anemia feroz. Agotamiento extremo. Una pérdida de peso que contaba sin palabras semanas de lucha. ¿Estrés? Sí, pero algo más oscuro respiraba entre líneas. Y entonces, el golpe que nadie quiere escuchar. Una forma agresiva de leucemia, diagnosticada hacía 6 meses. Un ensayo clínico abandonado de pronto. Silencios que pesaban más que cualquier cifra en un estado financiero. ¿Qué se le había escapado a él, el estratega infalible? Tardes de trámite, el traje que de pronto quedaba grande, el té reemplazando al café, la manera en que ella se borraba de la escena justo cuando el cansancio la delataba. ¿Cuántas veces la vio y sin verla, la dejó ir a pelear sola? La soledad de Inés no cabía en un expediente. Sin padres desde niña, sin red que la sostuviera, con una vida armada a fuerza de becas, trabajo y disciplina. Voluntaria los sábados, dando luz donde a ella le faltó. Y, sin embargo, con un aviso de desalojo a la vuelta de la esquina, el refrigerador casi vacío, facturas amontonadas bajo una carpeta para que el mundo no las mirara. ¿Cuántas batallas se pueden pelear sin testigos antes de caer? Gonzalo, el hombre de las decisiones, descubrió el amargo sabor de la impotencia. Por primera vez, la fusión podía esperar. La ciudad amanecía, y él seguía ahí, sentado en una silla de plástico, aprendiendo que a veces el éxito no sirve de abrigo. El oncólogo habló de urgencias, de caminos estrechos y puertas que se cierran si no se empujan a tiempo. Él juró que el costo no sería un obstáculo, pero entendió algo más difícil. El dinero resuelve cuentas, no cicatrices. Cuando Inés abrió los ojos, la dignidad llegó con ella. Ningún sollozo, ningún reproche. Solo ese orden severo con el que vivía, lo personal, por su cuenta, el trabajo, en pie. Quiso poner su renuncia sobre la mesa antes que su vulnerabilidad. ¿Cuánta fuerza cabe en un cuerpo cansado? ¿Cuántas veces la vida enseña a sobrevivir levantando muros donde debería haber manos? Él transformó la culpa en movimiento. Escarbó en las políticas de su empresa y descubrió lo que prefería no ver. Exclusiones para ensayos, topes que se agotaban, licencias que eran ausencias sin sueldo y después, adiós. ¿Cómo exigirle lealtad a una gente que, cuando se quebraba, quedaba sola? El mismo día, convocó cambios que parecían imposibles hasta no hace tanto. Cobertura amplia para tratamientos avanzados, un fondo para enfermedades catastróficas, licencias pagadas que le devolvieran dignidad al descanso que sana. Sí, costaría, pero ¿cuánto costaba no hacerlo? ¿Cuánto pierde una empresa cuando sus personas tienen miedo de enfermarse? La noticia se esparció por pasillos donde el rumor del poder rara vez comparte lugar con la compasión. Algunos se sorprendieron, otros sospecharon un arrebato pasajero. Él sabía que no era una moda, era un punto de no retorno, porque en la cama de hospital no yacía una asistente, yacía el espejo de todo lo que su liderazgo no quería admitir. Inés pasó a tratamiento ambulatorio. Eligió su departamento modesto en Benfica, en vez de la casa amplia y cómoda que le ofrecían. Límites. Su vida no era un favor, era suya. En la mesa pequeña de su cocina, entre sopas ligeras y recomendaciones médicas, la conversación tomó otro pulso. ¿Qué define a una persona cuando se le desprende el uniforme del trabajo? En los relatos de su voluntariado se encendía una luz distinta, la pasión de quien reconoce en otros la misma herida y decide convertirla en brújula.
Él quiso multiplicar ese programa con el sello de su fundación. Ella pidió distancia. No todo se compra, no todo se viste con el logo de una empresa. Él, sorprendido, aprendió a respetar. 6 meses después, la compañía aplaudía cifras y la cultura empezaba a hablar otro idioma. La retención subía, la satisfacción también, pero el verdadero aplauso no estaba en el auditorio. Estaba en el timbre metálico de una campanita que Inés sostuvo al terminar su último tratamiento. No había garantía, sí esperanza, vigilancia por años, cuidados, paciencia. La vida, de nuevo, pidiendo tiempo. En el coche, camino a una cena que él había planeado como cierre y promesa, surgió la pregunta que la inquietaba. ¿Y ahora? ¿Volver a qué? Lo de antes ya no alcanzaba. El puesto que la había definido quedaba chico frente a lo que ahora era evidente. Su mirada tenía alcance de estratega, su sensibilidad, de quien entiende que los números respiran si la gente puede respirar. Una celebración íntima reunió a piezas clave de su historia. Alumnos del programa que ahora guiaban a otros, enfermeras que habían visto los días más duros, colegas que facilitaron lo imposible, historias cruzándose como hilos de un mismo tejido. ¿Cuántas vidas toca una sola vida cuando decide no rendirse? Cuando la sala quedó en silencio, Gonzalo mostró el plan que incubó en secreto. Una fundación Tavares, con propósito verdadero. Un programa grande, serio, constante para jóvenes que salen de casas hogar y se enfrentan al mundo sin red. Becas, vivienda, mentoría, oportunidades. No caridad, sino futuro. Autonomía, presupuesto robusto, equipo propio. La dirección, para Inés. No como premio a la víctima, sino como reconocimiento a la arquitecta de sentido que él había aprendido a mirar. Ella pidió tiempo. ¿Qué significa aceptar sin que la deuda anule la libertad? ¿Cómo se recibe una llave sin entregar el mapa? Él entendió y esperó. 3 semanas después, caminaron juntos por oficinas nuevas aún con olor a pintura, con ventanas abiertas a una ciudad que parecía distinta. Ella tomó las llaves sin temblar. El título venía con peso. Sí, pero también con esa paz que dan las cosas cuando por fin encajan. Llegaron a un jardín cercano, donde el sol de otoño calentaba apenas. Ella miró hacia atrás y vio la línea entera. La niña que se quedó sin padres, la joven que estudió beca tras beca, la mujer que aprendió a no pedir y a dar en silencio, la paciente que peleó una batalla que no escogió, la directora que ahora podía encender faros para otros. Él miró la suya, el jefe implacable, el estratega que confundió eficiencia con valor, el hombre que descubrió que el éxito, sin humanidad, se vuelve hueco. ¿Y ellos dos? Ni jefe ni asistente, ni salvador ni salvada. 2 adultos aprendiendo a caminar a la par, cuidando los límites como quien cuida una herida que cicatriza. Un pacto sencillo y enorme. Respeto, verdad, espacio. ¿Se puede construir algo así en el mundo de las prisas y los titulares? Ahí estaba el reto. Volvieron a ponerse de pie. La vida los reclamaba. Una fundación que echar a andar, programas que diseñar, adolescentes a quienes ofrecer un horizonte. En la oficina de él, una planta pequeña, regalo de ella, crecía sin alarde. Agua a tiempo, luz suficiente, paciencia. Así también crecen las segundas oportunidades. Lisboa seguía brillando. Tal vez las ciudades no cambian, pero las miradas sí. Aquel contacto de emergencia, escrito sin expectativas en un formulario, había sido el hilo del que tiró el destino para desbaratar certezas y tejer una historia nueva. Una empresa más justa, una mujer que recuperó su voz, un hombre que entendió tarde, pero a tiempo, que el verdadero poder no es dominar, sino cuidar. Y entre ambos, una alianza que prefiere el silencio a la promesa fácil, el acto al discurso, la constancia a la grandilocuencia, porque hay llamadas que no se esperan, y sin embargo, llegan para cambiarlo todo. Y hay corazones que, aún cansados, todavía eligen creer. Si esta historia te movió, suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntame en los comentarios qué parte te pegó más, o qué habrías hecho tú en el lugar de Gonzalo o de Inés. Aquí subimos videos todos los días, así que activa la campanita para no perderte ninguno. Gracias por estar y por apoyar historias que nos recuerdan qué importa de veras.